At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues hoy vamos con un poquito de adelanto. ¿Qué me pasa? Que no me enrollo como las persianas. Hoy son las 7:58. 6:58 en las Islas Canarias. Bueno, pues vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana cuando no son ni las 8, contándoles que Sumar, el partido de Yolanda Díaz, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Gobierno de España, del que ella misma forma parte. En la denuncia ante la Audiencia Nacional pide que se investigue si España ha enviado material militar a Israel desde la base aérea de Zaragoza durante la guerra en Gaza. La denuncia fue presentada por el diputado Enrique Santiago en febrero de este año y en ella sostiene que estos envíos del Gobierno de Pedro Sánchez podrían estar contribuyendo a crímenes internacionales, incluido un posible genocidio contra la población palestina. De esta manera, en la denuncia se enfrenta una parte del gobierno contra la otra, ya que Sumar señala directamente a ministerios de la rama socialista por presunta complicidad. La denuncia coincide con la ofensiva de Sumar por desmarcarse del aumento de gasto militar y reforzar así su perfil pacifista frente a Podemos. Bueno, pues resulta que el gobierno de España denuncia al gobierno de España por enviar armas a Israel. Qué interesante, ¿no? Podríamos comentar esta noticia diciendo, fíjate, qué follón, qué lío están metidos, andan de bofetadas unos contra otros y todas esas cosas. Pero sería un comentario absurdo. Realmente el comentario es otro. Fíjate qué mal anda Sumar en las encuestas, que no tienen más remedio que hacer numeritos absurdos, que hacer performances, que posturear para hacer como que está en contra de las cosas que hace Pedro Sánchez. Ya saben ustedes que Sumar se ha tragado hace un par de días 2.000 millones de euros que dice Sánchez que va a dedicar a comprar armas. Entonces, preguntada por el asunto, Yolanda Díaz dijo, bueno, esto eran compromisos antiguos. No sé, ¿antiguos de cuándo, doña Yolanda? ¿Del Pleistoceno, quizá? ¿De la época de Aznar? No sé, de Felipe González, de Adolfo Suárez, de Rajoy. Hombre, son cosas que dedica Pedro Sánchez a defensa. Pero claro, tenía que decir algo, la pobre Yolanda Díaz. Bueno, la vacua de Yolanda Díaz. ¿Y por qué tenía que decir algo? Pues porque con toda esa estrategia de los últimos años de posicionamiento siempre antioccidental, siempre en contra de todo lo que sean armas y ejércitos, siempre y cuando sean para defender a Occidente, porque claro, las armas con las que Maduro reprime a su población son armas santas y revolucionarias. Pues como han educado a toda su parroquia a lo largo de los años en toda esa especie de pacifismo hemipléjico, pues resulta que algo tiene que decir Yolanda Díaz. Pero no debió de ser suficiente eso de decir que eran compromisos antiguos, y entonces tiene que intentar sacar pechito diciendo, yo, en fin, soy una campeona y no es verdad que yo me trague todo lo que hace el gobierno y que yo acepte todo. Voy a denunciar al gobierno. Y entonces denuncia al gobierno esta, que es vicepresidenta del gobierno,
por la venta de armas a Israel y pide a la Fiscalía que investigue si esas armas se utilizan para cometer genocidios en Gaza. No voy a tratar de explicarle a Yolanda Díaz que en Gaza efectivamente hay una continua comisión de crímenes de guerra, pero que todos ellos los comete jamás. No voy a intentar explicarle eso porque sé que lo sabe de sobra, pero es igual, son sus criminales de guerra y los defenderá siempre. Lo que sí digo es que todo esto es una pantomima, porque evidentemente se presenta una denuncia ante la Fiscalía que ¿de quién depende? Pues del gobierno. ¿Cuál es el recorrido de esta noticia? Pues ninguno. Titulares diciendo Sumar denuncia al propio gobierno por la venta de armas a Israel, y luego pues cuando lo archive la Fiscalía dentro de 3 días o de 3 semanas o de 3 meses o quizá después de las elecciones que parece que se palpan en el aire, pues no saldrá en ningún sitio. Ya está, simplemente se ocupan unos titulares durante algún momento y punto pelota. Así es el marketing político. Una noticia que les hemos estado dando en las últimas semanas, la guerra de prisa contra el gobierno. Vaya, pues parece que amaina la tormenta, parece que hay tregua, parece que al final no llegará la sangre al río. Escuchen. Les hablamos ahora del grupo mediático Prisa, donde se había abierto una lucha de poderes por la gestión del conglomerado empresarial. Ahora parece que Josep Ourgulian, el presidente de Prisa y principal accionista del grupo, ha dado marcha atrás en su plan de recortar el número de miembros del Consejo de Administración, una medida que amenazaba con expulsar a representantes cercanos al gobierno de Pedro Sánchez. Tras mantener una serie de conversaciones con el grupo de prensa francés Vivendi, que es accionista clave, que tiene el 12% de las acciones, y con algunos contactos con Moncloa, el propio Ourgulian ha decidido cambiar de plan. De esta manera va a mantener en sus puestos a consejeros como Andrés Varela entre Canales y Manuel Polanco, rebajando así la tensión con el ejecutivo de Pedro Sánchez. La decisión llega tras semanas de alta tensión por el control del grupo mediático y en plena disputa por el poder interno. Con esta tregua, Ourgulian se garantiza apoyos clave en la próxima junta de accionistas y aplaza el conflicto con el entorno del presidente Sánchez, con quien mantiene un enfrentamiento semipúblico. Bueno, pues resulta que... ¿Cómo tenemos que interpretar esta noticia? La visita de Marc Murtra y Óscar López a Vivendi para chantajear a Vivendi con el tema de la publicidad que Telefónica coloca a través del grupo Havas, ¿ha tenido éxito? Porque al final Vivendi anima a Ourgulian a hacer las paces con Sánchez. Bueno, pues a lo mejor ha tenido éxito. O a lo mejor no, y simplemente pues Ourgulian se anota la victoria de no hacer la Telepedro y no ceder los trastos del grupo. Y a cambio dice, bueno, venga, pues ya no hago más sangre. La verdad es que no sé muy bien cómo interpretarlo. Supongo que tendremos más datos en los próximos días de este folletón. Pero no sé si alguien tenía la esperanza de que el grupo Prisa pues terminara provocando la caída de Sánchez. Si eso es así, pues no. Esas esperanzas de momento no se van a ver materializadas. ¿A qué tipo de compromiso habrán llegado Vivendi, Prisa y Sánchez? Pues no lo sé, pero ya lo sabremos. Ayer hubo manifestación en Tarrasa, donde un juez ha dejado en libertad a los individuos que violaron a una mujer hace pocas fechas. Y en esa manifestación, Alicia Tomás, la líder de Vox en la localidad, pues hacía unas declaraciones delante de una multitud de vecinos que se congregaron para protestar por el enésimo caso de abusos sexuales a mujeres españolas que resultan impunes
Pues no sé, parece que porque si quien los comete es un inmigrante, entonces la persecución como que debe ser menos, ¿no? Ayer tuvo lugar una concentración frente al Ayuntamiento de Tarrasa en apoyo a Lourdes, una vecina que denunció haber sido violada por 2 inmigrantes reincidentes. De esta manera, los vecinos de la localidad catalana de Tarrasa querían protestar por la decisión judicial de dejarlos en libertad provisional. Durante el acto al que asistieron centenares de personas, el partido Vox exigió explicaciones al juez Marcos Melendi y denunció el silencio de las instituciones locales. De hecho, la concejal de Vox, Alicia Tomás, acusó al consistorio y a los servicios sociales de abandono hacia la víctima. Estamos aquí para decir basta de seguir acogiendo a la chusma importada, basta de seguir protegiendo a los violadores, basta de seguir abandonando a las víctimas, basta de seguir alimentando a los chiringuitos feministas que han hecho del drama de mujeres como Lourdes su modo de vida. Vamos a proteger a nuestras mujeres, vamos también a dar las gracias a los Mossos d'Esquadra, que verdaderamente ellos sí que están haciendo un inmenso trabajo con estas mujeres que están sufriendo todo este tipo de violencias, y gracias a ellos Lourdes hoy puede decir que está segura. La concentración también sirvió para criticar el aumento de delitos sexuales y además añadir información sobre la inseguridad que viven los ciudadanos. Bueno, pues al final lo que ha pasado en Tarrasa es muy indicativo de lo que está pasando en toda España y en toda Europa. Tenemos una violación a una mujer de la localidad. Las fuerzas de seguridad arrestan a los violadores, uno de los cuales tiene numerosos antecedentes. El juez les deja en libertad. ¿Por qué? Y no solo eso, sino que encima todos los partidos del consenso tradicional guardan silencio. Y el único partido que sale a defender a esta mujer es Vox, que allí en Tarrasa está liderado por una mujer pues de armas tomar, que es Alicia Tomás. Mujer, por cierto, a la que me han denunciado por delito de odio, encima, creo que los de la comunidad musulmana de Tarrasa. Esto mismo está pasando en toda España. Es decir, que la invasión migratoria descontrolada y posiblemente fomentada desde los poderes públicos, porque hay toda una red clientelar de negocio en torno a ello. La invasión migratoria descontrolada está provocando toda una serie de problemas de, por ejemplo, inseguridad galopante, por ejemplo, agresiones sexuales, para ser más concretos, por ejemplo, pues imposición a quienes estaban legalmente en España de unos modos de vida que se generalizan en determinados barrios, e imposición no precisamente por las buenas, sino por la presión sutil o no tan sutil de esa comunidad musulmana creciente en determinados lugares. Hay otras consecuencias, no tan graves como lo que son las agresiones sexuales, pero por ejemplo todo el tema de la crisis de vivienda. Entre otras cosas, tenemos una crisis de vivienda porque la demanda de vivienda supera con mucho a la oferta. Y supera con mucho a la oferta por dos motivos: por las regulaciones demenciales de quienes nos gobiernan en el gobierno de la nación y en determinadas autonomías, y segundo, pues porque la gente tiene que vivir en algún lado, y si tú metes aquí pues 1 millón de tíos venidos desde fuera, pues necesitarán un piso o una habitación en un piso patera. Todo eso incrementa la oferta. La demanda. Aumento de demanda, disminución de la oferta gracias a las políticas demenciales de la izquierda española. Pues resultado, porque ya
para ir a alquilar una vivienda tienes que ser prácticamente ya millonario y además ir con todas las nóminas en la boca, y además no tener hijos, porque si no, y además no tener posibilidad de que nadie pueda decir que tú eres vulnerable, porque entonces te conviertes en ocupa y no hay quien te eche. Total, que esto es imposible por las buenas. Por las malas, pues llegan auténticas mafias de la ocupación que luego realquilan a inmigrantes ilegales pisos o trozos de pisos. Bueno, tenemos toda una serie de problemas derivados de la oleada migratoria descontrolada. ¿Y qué hacen los partidos tradicionales? Pues discutir cómo regularizar a otros 500.000 inmigrantes ilegales. Y si no se ha hecho hasta ahora es porque el PP pues no quiere hundirse. Porque claro, ahora acuerdan con el PSOE regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Ya lo que faltaba para que Feijóo se termine de pegar un tiro en el pie. Pero si no fuera por el miedo a la fuga de votos a Vox, pues ahí seguirían fomentando la inmigración ilegal y ocultando los problemas que causa a la gente en la calle. ¿Y esto que está pasando en España? Está pasando igualmente en toda Europa. Recordemos cómo la policía alemana recibió órdenes de ocultar la multitud de violaciones en aquella celebración de fin de año o de Navidad, no recuerdo, en Hamburgo. Recuerden, por ejemplo, todo el tratamiento que se da a los ataques con cuchillo cada vez más frecuentes en ciudades de Alemania, intentando quitar importancia a los ataques, achacarlos a la perturbación momentánea de perturbados momentáneos, todo ese tipo de cosas. Se trata de negar los problemas, ocultarlos, por supuesto no resolverlos. Y lo mismo ha estado pasando durante muchos años en Estados Unidos, donde no se ha prestado ninguna atención a los problemas generados por la oleada migratoria, porque era una oleada migratoria conscientemente buscada desde el gobierno americano. Ha sido llegar Trump y fin a la oleada migratoria. Fíjense qué fácil era. Resultado de toda esa labor de negación de la realidad, de desprecio a las víctimas, por ejemplo, a esta víctima de violación en Tarrasa, pues que la gente cambia de criterio de voto. Y el que antes podía considerarse de una manera dice, pues mira, es que los que yo he estado votando toda mi vida resulta que no me protegen. Es más, ni me hacen caso, me ignoran. Tengo problemas reales, problemas concretos, y pasan de mí y siguen fomentando el origen de esos problemas. Bueno, pues ¿qué hace la gente? Pues hay de todo en la viña del Señor. Hay hooligans que seguirían votando al que les machaca, hiciera lo que hiciera. Pero hay muchos otros que no. Y hay gente que, bueno, como están detectando las encuestas últimamente, incluida la de 40 dB para El País el otro día, que hablaba de trasvases de votos, pues resulta que hay una bolsa de trasvase de votos de PSOE a Vox, que dice uno, hombre, pues qué raro, ¿no? Pues no es nada raro. Quien está sufriendo más directamente problemas como es el tema del aumento de violaciones, el aumento de robos, la carestía de vivienda, pues es la gente en los barrios más populares, donde antaño pues había mucha gente que votaba al PSOE. ¿Toda esa gente sigue votando el PSOE? Pues ya no, cada vez menos. Cada vez hay más trasvase hacia partidos soberanistas. Lo hemos visto antes en otros países. ¿Quién forma el grueso de voto del Frente Nacional en Francia? Pues quienes antes votaban al Partido Socialista y al Partido Comunista. Quien gana las elecciones entre la clase obrera en Francia es el Frente Nacional desde hace ya tiempo. Y es lógico. La izquierda se ha convertido en una máquina de machacar.
a las clases más desfavorecidas en Occidente, con lo cual, pues bueno, las clases más desfavorecidas reaccionan abandonando a la izquierda. Así que tampoco hay de qué sorprenderse. Noticia que llega desde China. Ya les he hablado que si quieren ustedes interpretar lo que hace Trump, simplemente partan de una base. Estamos en guerra. Guerra entre los dos candidatos a imperio mundial, que son Estados Unidos y China. Y a partir de ahí, pues podrán entender todos los posicionamientos de Trump y las cosas que están pasando. Y ya les he dicho que lo de las turbulencias ahora en los mercados es una chorrada. Es una chorrada comparado con lo que puede venir, porque estamos en guerra y nadie sabe cómo va a derivar todo eso. Podría, por ejemplo, y lo he comentado en estos micrófonos más de una vez, derivar el régimen chino hacia una huida hacia adelante. Podría Xi Jinping, enfrentado a un posible colapso económico en China, reaccionar, pues como muchas veces reaccionan los autócratas, que es buscándose un enemigo exterior y, por ejemplo, montando un lío militar en Taiwán. Pues sería una posibilidad. ¿Podría Xi Jinping ser descabalgado de la jefatura del Partido Comunista Chino por quienes quieran llegar a un compromiso con Occidente? ¿O al revés? ¿Podría ser descabalgado por quienes consideren que no está siendo suficientemente duro con Occidente? Pues podría ser. Nadie sabe cómo van a evolucionar las cosas. Y en ese sentido resulta interesante esta noticia que avanzaba a finales de marzo Jennifer Zhang, que tiene una interesante cuenta en Twitter que se llama Inconvenient Truths, verdades incómodas. Ella es una opositora al régimen chino, y esa noticia que ella avanzaba, me parece que era el 23 de marzo, pues acaba de ser confirmada por el Financial Times. Se acaba de producir una purga en el ejército chino y en el Partido Comunista Chino. Xi Jinping está quitando de en medio a ciertos personajes. Escuchen. Les hablamos ahora de China y de una nueva purga. El número 2 del Ejército Popular de Liberación habría sido detenido, aunque nada se sabe del paradero del general He Weidong. Al parecer, varios agentes registraron sus residencias en Pekín y en Shanghái, y se sospecha que se le acusa de corrupción, aunque no se han dado detalles oficiales. La ausencia del general en actos públicos recientes había despertado ya algunos rumores sobre su situación. La desaparición del general He Weidong, figura clave en la estructura de mando del presidente Xi Jinping y responsable directo de la estrategia en el estrecho de Taiwán, representa la purga más importante en el ejército chino en más de medio siglo. Bueno, ¿qué está pasando en el ejército chino? ¿Qué está pasando en China? Pues no lo sé. Es decir, no sé si se acaba de cargar a el número 2 del ejército chino, Xi Jinping, porque era demasiado blando o porque era demasiado duro. No tengo ni idea. No sé qué es lo que pretende con esa purga. Lo que sí está claro es que se está viviendo una situación de inestabilidad en China. O bien está purgando a los halcones, o bien está purgando a las palomas, pero a alguien está purgando. Y si está purgando a alguien es, pues, o porque quiere hacer algo y quiere quitar a aquellos que puedan representar un obstáculo, o porque no quiere hacer algo y quiere quitar a aquellos que le están empujando a intentar hacerlo, o porque quiere quitar a aquellos que cree que le quieren quitar a él. En cualquier caso, China es un país que es un gigante, es el único que le puede en estos momentos disputar a Estados Unidos la primacía. Europa no puede. Europa es un conglomerado de jetas, además jetas pues de los que se venden, además se venden barato, que es lo más triste, o sea, se dejan comprar por Marruecos. Fíjate el nivel. Estamos gobernados por una panda de gente carente de ideales,
carente de una idea de Europa. ¿Qué quiere ser Europa? Lo decía Vance en su discurso de Múnich. ¿Sabe Europa para qué quiere defenderse? ¿Qué es lo que quiere ser de mayor Europa? No lo sabemos, ni lo vamos a saber nunca. Europa, lo queramos o no, es un apéndice del Imperio Americano. Por hacer una similitud histórica, Europa es la Grecia del año 300 del año 130 antes de Cristo. Del año 300. Es la Grecia conquistada por Roma. Es la Grecia que es la patria originaria de Roma. Es su referencia espiritual, pero subordinada al Imperio Romano. Eso es Europa hoy en día. Y frente al Imperio Romano, lo que queda es, pues, o el Imperio Cartaginés o el persa, pero no Grecia. No pintamos nada, ni vamos a pintar nada fuera de la alianza, o si quieren, de la subordinación a Estados Unidos. Quien sí puede pintar es China. China tiene potencia demográfica, potencia económica, potencia militar, pero tiene los pies de barro. China tiene una serie de problemas internos. La guerra que ha estallado, pues no sabemos cómo va a evolucionar, pero una de las posibles evoluciones es que China colapse, que la economía china colapse y como consecuencia colapse el mando que tiene el Partido Comunista sobre el pueblo chino. Bueno, intentaré entender qué está pasando con esta purga en el ejército chino, pero la verdad es que se pone el asunto pues interesante. Vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días. En Voz seguimos informándoles de la guerra comercial. Donald Trump ha elevado los aranceles a las importaciones chinas hasta el 145%. Este nuevo gravamen llega después de que China haya decidido imponer unos aranceles del 84% a todos los productos estadounidenses. Donald Trump ha argumentado su decisión en base a las represalias que ha tomado el régimen comunista en materia comercial. Mientras tanto, China ha instado a Estados Unidos a rebajar las tensiones y tratar de llegar a un acuerdo para cesar la guerra comercial. Por su parte, la Unión Europea ha suspendido por un plazo de 90 días sus contramedidas contra Estados Unidos por los aranceles, lo que ha provocado que Donald Trump también haya decidido pausar la implementación de sus aranceles contra los países integrantes de la alianza. Vamos ahora con política estadounidense porque el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una resolución con la que abre el camino a Donald Trump para que recorte impuestos. Esta resolución consiste en una hoja de ruta sobre los futuros gastos del gobierno de los Estados Unidos. Dos nuevos informes han señalado a la administración Biden por ocultar pruebas que apuntaban a una filtración del laboratorio de Wuhan en China como el origen de la pandemia del coronavirus. En estos informes se ha apuntado a los antiguos responsables del Departamento de Defensa por supuestamente haberse negado a investigar unas infecciones de unos participantes estadounidenses en los Juegos Mundiales Militares de 2019 que precisamente se celebraron en Wuhan. Terminamos con Xenia Karelina porque el secretario de Estado Marco Rubio ha confirmado la liberación de la bailarina ruso-estadounidense, quien ha estado apresada en Rusia condenada por traición. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro, a usted y a todos los compañeros de Voz Media. At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu.